Vamos a ver el tema soluciones y solubilidad. O sea, es la continuación del tema 3. En el tema 3 habíamos visto los conceptos básicos, unidades y expresiones de concentración y solubilidad, las principales variables que afectan la solubilidad, como la temperatura, la presencia de sales, el pH. Vimos también velocidad de disolución. Y terminamos con el método de solubilidad de fase. En este tema vamos a abordar solubilidad de líquidos en líquidos, sistemas binarios, específicamente fenol-agua, solubilidad de gases en líquidos, la ley de Henry, coeficiente de solubilidad y de absorción, termodinámica del proceso de disolución, soluciones ideales y no ideales, las interacciones, clasificación de solventes, propiedades físico-químicas de ellos y los mecanismos de acción de los solventes. Como habíamos visto en el tema 3, principalmente nos habíamos abocado a soluciones en las cuales el soluto era un sólido y el solvente un líquido. Y habíamos dicho que en realidad estas eran las de mayor importancia en farmacia. Sin embargo, también habíamos visto, existían otros tipos de soluciones. Soluciones, por ejemplo, de líquidos en líquidos. Estas soluciones, entonces, tanto solvente como soluto son líquidos. Y dependiendo de las características de estas, pueden ser completamente miscibles, parcialmente miscibles o inmiscibles. Miscibles son que son totalmente solubles, soluto y solvente, en todas las proporciones. Por ejemplo, cuando preparamos soluciones de alcohol y agua, glicerina y agua, alcohol y glicerina. En cualquier proporción que nosotros mezclemos soluto y solvente, formarán una solución y serán completamente miscibles uno en otro. Parcialmente miscibles son solubles uno en otro en proporciones definidas. Es decir, en determinada proporción lograremos una solución verdadera. Si no, cuando están en otra proporción estos soluto y solvente, se presentarán en dos fases. E inmiscibles son aquellos que prácticamente no se solubilizan soluto en el solvente. Por ejemplo, aceite de ricino y agua, vaselina líquida y agua. Haremos un mayor énfasis dentro de las soluciones que son parcialmente miscibles y en este caso se utilizan curvas en las que se grafican la temperatura versus la composición para verificar cuándo, en qué proporciones se forma una solución verdadera, en qué porcentaje de este soluto y solvente formarán dos fases. Para ello, en el laboratorio lo que se preparan son sistemas en los cuales, en estos sistemas, se colocan distintas proporciones de estos líquidos parcialmente miscibles. Puntualmente nosotros veremos el ejemplo de fenol-agua. Luego estos sistemas se termostatizan y se verifican la presencia de las fases y se grafica la temperatura versus composición. Entonces nosotros, por ejemplo, preparamos todo nuestro sistema y lo colocamos a 20 grados centígrados. Y observamos en cada uno de los tubos en qué proporción empiezan a aparecer dos fases y hasta qué proporción lo hace. Y finalmente, o sea, pasamos a otra temperatura y hacemos la misma observación, a otra temperatura hacemos la misma observación, finalmente obtendremos una curva como la de este tipo, que para el fenol, si nosotros graficamos temperatura en el eje de las Y versus proporción de fenol en agua en el eje de las X, la curva tiene esta forma, es una parábola. ¿Y qué información nos da? Si nosotros nos situamos
en cualquier isoterma, esto es decir, verificamos qué sucede a una temperatura constante, es decir, que sería una recta, cualquiera de las rectas que sean paralelas al eje de las X. Por ejemplo, en este punto. Si nosotros vamos desde el punto de A, es decir, cuando la concentración de fenol en el agua es 0, hasta que llegamos a esta proporción de fenol, que es el 11%, observaremos que nuestros sistemas tienen una sola fase. Es decir, todo el fenol que hayamos incorporado hasta esta proporción, hasta 11%, y a esta temperatura, se solubilizará completamente, formarán una solución. Pero los sistemas que fueron preparados con una concentración mayor de fenol a esa temperatura, veremos que se separan dos fases. Una fase, la fase de agua, que tendrá algo de fenol en ella, y otra fase en la que tendremos fenol que tendrá algo solubilizado de agua. Desde el punto B hasta el punto C, lo que observaremos entonces son dos fases y lo que cambiará en cada uno de estos sistemas es la proporción que habrá de cada una de estas fases. La fase orgánica, que estaría abajo, y la fase acuosa. Cuando llegamos a la proporción del 63% para esta temperatura, lo que observamos en los sistemas que siguen de mayor proporción de fenol, nuevamente una sola fase. Es decir, el fenol ahora se comportará como solvente y tiene una proporción de agua miscible y forma una sola fase. Si este análisis lo hiciéramos para otra temperatura, es totalmente análogo al razonamiento, solamente que obviamente cambiarán los valores a los cuales empezarán a observarse estas dos fases. Entonces, todas las proporciones que estén dentro de esta curva, todas las proporciones de fenol en agua que estén dentro de estas curvas, estarán presentes en dos fases. Una fase que será rica en fenol u orgánica y una fase acuosa o rica en agua. En ambas tendremos, en la fase acuosa tendremos fenol y en la fase orgánica tendremos algo de agua disuelta en ella. Hay un punto que acá en la gráfica está marcado como un punto H, que corresponde a una temperatura de 66,8 grados para este ejemplo del fenol agua, y es la temperatura que se denomina temperatura crítica. Es la temperatura por encima de la cual siempre tendremos una fase. Es decir, en la proporción que mezclemos el fenol y el agua a una temperatura mayor de 66,8 grados centígrados, lo encontraremos en una sola fase, es decir, una solución. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Estas curvas que podríamos construir, como dijimos recién, en el laboratorio, a partir de preparar nuestros sistemas, termostatizar y observar la presencia o no de las fases, ya están en bibliografía, y nosotros utilizando estas curvas podremos saber si la preparación que nosotros tenemos que hacer a la temperatura que se nos requiere presentará dos fases o una. Y por otro lado, estas curvas también nos permiten determinar cuál es la cantidad de fenol que va a tener cada una de las capas. ¿Por qué? Como habíamos visto, para esta temperatura, la que habíamos analizado, nosotros habíamos visto que en la fase acuosa, la máxima cantidad de fenol que puede tener a esta temperatura el agua es 11%. Y la máxima cantidad de fenol que habrá en la fase orgánica
es el 63%. A partir de ella, entonces tendremos nuevamente una sola fase, es decir, el límite sería el 63%. Entonces podemos sacar información de la cantidad de fases que tengamos a la temperatura que tengamos que preparar y la cantidad de fenol que vamos a tener en cada una de las fases. Para eso vamos a tratar de visualizarlo mejor con un ejemplo. Nosotros tenemos una curva, supongamos que seleccionamos esta temperatura. En la isoterma tenemos el punto A y el punto C. En este caso el punto A corresponde a un 10% de fenol y el punto C un 65% de fenol en agua. Si nosotros se nos pide preparar una solución que esté al 30% de fenol, va a corresponder a este punto B. Son 30 gramos de fenol en 100 gramos totales de solución. Entonces corresponderá a este punto B si lo que nosotros hacemos es esta temperatura. Entonces, evidentemente, está dentro de nuestra región que habíamos dicho que tiene dos fases. Entonces ya sabemos que en esta proporción y a esta temperatura, nuestra mezcla va a tener dos fases. Una fase que va a ser con mayor contenido de agua y va a tener algo de fenol disuelto, y otra que tendrá mayor cantidad de fenol con algo de agua disuelta. Para ver qué proporción de cada una de las fases tenemos, hacemos uso de la regla de la palanca. Esto seguramente ya lo han visto en física, pero mediante esta regla de la palanca podemos sacar la información de qué proporción hay de una fase respecto de otra. Es decir, el peso de la fase acuosa respecto de la fase orgánica va a ser, en el ejemplo que nosotros tenemos, el segmento BC sobre el segmento AB. Estos segmentos son cantidades en por ciento que nosotros ya las podemos sacar por la gráfica. En este ejemplo serán el segmento BC 65 menos 30 y el segmento AB será 30 menos 10. Es decir, que la proporción, la cantidad en peso que tendremos de la fase acuosa respecto de la fase orgánica es 1,75. Es decir, vamos a tener 1,75 veces respecto de una fase orgánica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que preparar 200 gramos de solución final, entonces la fase acuosa más la fase orgánica serán esos 200 gramos que tenemos que preparar. Y, por otro lado, sabemos que en esa proporción, el peso de la fase acuosa respecto de la orgánica será 1,75. Entonces podemos sacar cuánto pesará esta fase acuosa y la fase orgánica. Trabajamos como lo hacíamos en matemática, con un sistema de dos ecuaciones, y llegamos finalmente a que la fase acuosa tiene 127,3 gramos y la fase orgánica 72,7 gramos. Entonces ya sabemos, a partir de la curva, de los datos que nos dan en esta curva y de la proporción que nos pidieron preparar a esa temperatura, cuánto va a pesar cada una de las capas, la acuosa y la orgánica. Y por otro lado decíamos que podíamos sacar qué cantidad de fenol hay en cada una de ellas. Entonces habíamos obtenido cuál era el peso de cada una de las fases, acuosa y orgánica. Habíamos sacado que había una relación entre ellas de 1,75 y finalmente con ese sistema de dos ecuaciones habíamos llegado a que teníamos 127,3 gramos de fase acuosa y 72,7 gramos de fase orgánica. También decíamos que podíamos conocer cuál era la cantidad de fenol que estaba disuelta en cada una de las fases. Entonces, sabemos que en la fase acuosa, por cada 100 gramos, la cantidad máxima que podemos tener disuelta de fenol en agua a esa temperatura son 10 gramos. Entonces, en 100 gramos de solución tendremos 10 gramos de fenol.
En los 127,3 gramos que tenía la fase acuosa, tendremos 12,73 gramos de fenol. Y por otro lado, en la fase orgánica sabíamos que por cada 100 gramos de fase orgánica teníamos 65 gramos de fenol. En los 72,7 tendremos 47,25 gramos de fenol. Es decir, esta va a ser la cantidad de fenol que tendremos en la fase orgánica de acuerdo a lo que nos habían pedido. Esos 200 gramos de una mezcla de fenol agua al 30% y a esa temperatura. Estas gráficas, como decíamos, ya están en la literatura y de acuerdo a lo que habíamos visto, también podríamos construirlas en el laboratorio. No todos los sistemas parcialmente miscibles tienen este tipo de gráficas, los hay como la nicotina en agua, que tiene esta forma, donde tiene dos temperaturas críticas, esas temperaturas que decíamos, en este caso por debajo de la cual siempre tendremos una fase, o por encima de la cual siempre tendremos una otra fase. O, por ejemplo, la trietanolamina agua, que tiene una forma de una parábola, pero invertida a lo que habíamos visto para fenol. Otra de las tipos de soluciones que abordaremos son las soluciones de gases en líquido. Veremos el concepto de solubilidad de gases en líquido. Estas, si bien no tienen tanta importancia como habíamos dicho para el resto de las soluciones, también hay muchas o hay varias soluciones en las cuales se incorporan gases como solutos en una solución líquida. En preparaciones efervescentes, agua de amoníaco, cloruro de hidrógeno en agua, entre otros. En este caso, la solubilidad de un gas en un líquido va a ser la concentración de ese gas disuelto en equilibrio con algo del gas puro sobre la solución. Esta solubilidad, esta concentración del gas disuelto en equilibrio con ese gas puro en la solución va a depender de la temperatura, presión y de la presencia de sales que nosotros tengamos. La solubilidad de los gases en líquidos disminuye cuando la temperatura aumenta. Eso lo vemos claramente cuando empezamos a calentar agua. El gas que tiene disuelto, las burbujitas empiezan a escapar a medida que aumentamos la temperatura. Y por otro lado, la adición de sales al solvente hacen un salting out, una precipitación salina del gas. La expresión de la solubilidad de gases en líquidos se hace a través de coeficientes. Para eso vamos a ver en principio la ley de Henry. La ley de Henry se trabaja a una temperatura y volumen del disolvente constante, y lo que se observa es que si nosotros tenemos un sistema y que volvemos a decir, estamos a una temperatura constante y una misma cantidad de volumen de disolvente y le colocamos una gas a presión de un bar, vamos a tener parte de ese gas disuelto. Si la presión es mayor, va a aumentar la cantidad de ese gas disuelto. Entonces, la solubilidad, tomado como la masa de gas disuelto en un litro de solución a temperatura constante, va a ser proporcional a la presión del gas que nosotros estamos incorporando. Entonces, la igualdad sería que la solubilidad del gas va a ser igual a H, que es la constante de Henry, por la presión. H entonces va a ser la masa de gas disuelta en un litro de solución a temperatura constante. Esta forma de determinar la solubilidad es precisa para gases ligeramente solubles y tiene una desviación que es importante para aquellos gases que son muy solubles, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno o el amoníaco. Las unidades que tendrá esta constante de Henry serán, nosotros podemos sacarlas si
la despejamos. Entonces va a ser la solubilidad sobre la presión. La solubilidad habíamos dicho que era la masa de gas disuelta, entonces va a ser gramos por unidad de presión por atmósfera. Otro coeficiente que podemos utilizar para expresar esa solubilidad del gas en los líquidos es el coeficiente de absorción de Bunsen, que se simboliza con alfa, y este nos indica el volumen de gas en litros que está determinado en condiciones estándar de gases, esto es 0 grados centígrados y 160 milímetros de mercurio, que se disuelven en 1 litro de solvente bajo una presión parcial de 1 atmósfera del gas a una definida temperatura. Las unidades que tendrá ese coeficiente de absorción alfa, coeficiente de absorción de Bunsen, va a ser atmósfera a las menos 1. Entonces el volumen de gas disuelto en condiciones normales de presión y temperatura va a ser proporcional a la presión del gas que nosotros coloquemos y al volumen del disolvente que nosotros estemos considerando, trabajando a temperatura constante. Entonces, para llevar a igual, el volumen de gas en condiciones normales de presión y temperatura va a ser igual al volumen del disolvente por alfa, este coeficiente de absorción Bunsen, por la presión parcial del gas. Y otro coeficiente que se puede utilizar es el coeficiente de solubilidad o coeficiente de Oswald, simbolizado con un beta. En este caso trabajamos a temperatura y presión constantes, entonces se observa que el volumen de gas disuelto va a ser proporcional al volumen de disolvente. Si nosotros aumentamos el volumen de disolvente, podremos tener una mayor cantidad de gas disuelto. Entonces, la constante de esa proporcionalidad es este coeficiente de solubilidad beta. Este beta, entonces, nuevamente, si lo despejamos, observaremos que es adimensional. Entonces, la expresión de la solubilidad en soluciones formadas por solutos gaseosos en solventes líquidos está dada por coeficientes de Henry, de Bunsen o de Oswald. Puede existir un vínculo entre ellos, es decir, puede ser que nosotros conozcamos alguno de estos coeficientes y queremos ver la relación con los otros. Entonces, para ver el vínculo que tienen estos coeficientes, hacemos uso de esas expresiones que nosotros conocíamos para gases ideales, que P por B sobre T es igual a P0 por B0 sobre T0. Reemplazamos entonces ese B por el volumen de gas disuelto y el volumen de gas disuelto en condiciones normales de presión y temperatura. Por Bunsen nosotros sabíamos que este volumen de gas disuelto en condiciones normales de presión y temperatura era igual a alfa por el coeficiente por la presión por el volumen de disolvente, y por Oswald sabíamos que el volumen era igual al coeficiente por el volumen de disolvente. Como vemos, podemos simplificar el volumen de disolvente, podemos simplificar las presiones, y me queda que beta es igual a la presión P sub 0 por alfa por T sobre T sub 0. Vemos que nos conviene, ya vamos a ver para el cálculo, despejar en vez de beta, la temperatura sería igual a la temperatura 0 por beta sobre la presión 0 por alfa. Por otro lado, nosotros sabíamos que P por B era igual a N por R por T. N era el número de moles y podíamos simbolizarlo como la masa sobre el peso molecular. Entonces, P por B, la masa de gas disuelto habíamos dicho que era igual a la constante de Henry por la presión, por R por T sobre el peso molecular. Entonces, la constante de Henry va a ser el volumen sobre, nuevamente podemos simplificar las presiones, va a ser igual al volumen por el peso molecular sobre R por T.
Entonces, en vez de T, colocamos el T del el análisis que habíamos hecho recién y me queda el vínculo que hay entre los coeficientes, donde la constante de Henry entonces va a ser igual al volumen por el peso molecular, la P sub 0 por alfa sobre beta RT0. Entonces, si conocemos los dos, alfa y beta, podemos conocer la constante de Henry, o si despejamos otro y conocidos esos dos, podremos conocerlo. Ahora veremos cuál es la termodinámica del proceso de solución. Nosotros, para que se forme una solución, entonces el modelo que se utiliza es que hay una ruptura de las uniones iónicas o moleculares del soluto, considerémoslo el soluto. Entonces, se rompen de modo de tener, de estas uniones iónicas, de tener separaditos los iones. Por otro lado, hay una separación de las moléculas del solvente para crear un espacio, entonces el solvente también se separa y forma como un agujero en el cual se coloca ese ion que se había separado del soluto. Y luego, entonces, se establece una interacción entre estos iones y el solvente que lo ha rodeado. Evidentemente, para la ruptura de las uniones del soluto, necesitamos aportarle energía para que se separe. Para que se genere este espacio, este huequito, esta cavidad en el solvente, también se necesita energía. Sin embargo, las interacciones que se producen entre el soluto y el solvente liberan energía. Todas estas interacciones se producen simultáneamente. Y en definitiva, si hay un consumo de energía o una liberación de energía para la formación de esa solución, dependerá de las cantidades de estas. O sea, si se necesita mucho mayor energía la que se está liberando, entonces, para formar esa solución, nosotros tendremos que dar la energía. Pero podría ser que la liberación de energía sea muy grande respecto del consumo que se requiere para separar los solutos y para formar las cavidades. Entonces, en ese caso, será una reacción exotérmica el proceso de solución. Entonces, en la termodinámica del proceso de solución consideramos este modelo y el delta H final de este proceso de solución dependerá de si es mayor la liberación de calor o mayor la necesidad de energía para producir esas rupturas y separaciones. Nosotros sabemos que en una solución ideal la variación del volumen como la variación de la entalpía es igual a cero, es decir, las energías puestas en juego tanto para separar como las interacciones que se producen al formar la solución son iguales. Entonces el delta H es igual a cero. Eso es para soluciones ideales. Sin embargo, para una solución real, nosotros planteamos que nuestro soluto sólido pasa a un líquido. Entonces, en este proceso tendremos un delta H de fusión. Este delta H de fusión será independiente y siempre será positivo, es decir, nosotros tendremos que entregar la energía para que se produzca. Y por otro lado, en este proceso habrá un mayor desorden, entonces también ese delta S será positivo. Por otro lado, ese soluto líquido pasa a solución. En este caso será un delta H de mezcla y este delta H de mezcla dependerá entonces del tipo de interacciones que se producen. Para soluciones ideales habíamos dicho igual a cero. Y el delta S de la mezcla. Entonces, el proceso total será el delta H de solución y será la suma entre el delta H de fusión más el delta H de la mezcla. Para considerar si
es termodinámicamente posible, nosotros habíamos dicho que el que nos dice de la espontaneidad de los procesos es el delta G. Entonces tendremos que considerar, sabiendo la definición de delta G, qué sucede con el delta H y con el T por el delta S. Entonces el delta G, que era el delta H menos T por delta S, tendremos que considerar qué sucede con ambas magnitudes, cuál tendrá mayor peso para saber si nuestro proceso es espontáneo o no. En los procesos de disolución, entonces, siempre se pasa de un estado ordenado a uno más desordenado. Entonces, en las soluciones ideales, a diferencia de lo que habíamos dicho para el delta H, que era igual a 0, en las soluciones ideales el delta S siempre es positivo. Y el real puede ser igual, mayor o menor que el ideal. Entonces, en el caso de que el delta S real va a ser igual al delta S ideal, en el caso en que se mezclen solutos no polares con solventes no polares. Y en este caso el delta H será positivo. Entonces, los desórdenes antes o posteriores a la formación de la solución son prácticamente iguales al ideal. Entonces, en este caso son los solutos y solventes no polares. Sin embargo, cuando se mezcla un soluto que está altamente asociado, dipolo-dipolo, puentes hidrógenos, con solvente altamente asociado, están muy ordenados, este delta S real es mayor que el ideal. Y también el delta H será así. Y puede ser que el real sea menor del ideal, y esto sucede entre los solutos polares y los solventes polares. Y en este caso, el delta H es negativo. Entonces, siempre consideramos para las soluciones ideales, delta S siempre positivo. Y el real será igual, mayor o menor, dependiendo de cuán ordenados sean los sistemas antes y después de formar la solución. El tipo de interacciones entonces que nosotros habíamos visto en el modelo eran las que se producían entre soluto y soluto, esas interacciones que se debían romper, las de solvente-solvente, también las que debían vencerse para formar esa cavidad, y las de soluto-solvente, las que se producían. Las interacciones que se pueden ver entre soluto y soluto serían interacción ion-ion, por ejemplo en las sales, interacciones dipolo-dipolo en las sustancias orgánicas en general, la mayoría de ellas tienen interacciones entre los solutos de dipolo-dipolo, o más débiles, las dipolo-inducido, por ejemplo en naftaleno. En el caso de solvente, las interacciones que se pueden dar son dipolo-dipolo, como en agua o acetona, o dipolo-inducido, como en vaselina líquida. También la fuerza disminuye hacia abajo. En tanto que soluto-solvente se pueden dar interacciones ion-dipolo, por ejemplo, cuando un ion con el sodio interacciona con el agua, el dipolo formado por la mayor electronegatividad que tiene el oxígeno. Interacciones dipolo-dipolo en los ácidos orgánicos disueltos en agua, interacción dipolo inducido como el ácido orgánico disuelto en tetracloruro de carbono, y dipolo inducido en naftaleno disuelto en benceno. Nuevamente, la fuerza de la interacción disminuye en este sentido. Los solventes farmacéuticos los hay de distintas características. Considerando la polaridad de los solventes, podríamos clasificarlos como solventes polares. Obviamente van a ser formados por moléculas que son bipolares fuertes y en general presentan uniones hidrógeno, por ejemplo el agua. Solventes semipolares formados también por moléculas bipolares fuertes, pero que no forman uniones hidrógeno, y solventes no polares formados por moléculas de carácter débilmente polar o no polar, por ejemplo benceno, aceites vegetales y minerales. Vamos a hacer una breve descripción de los solventes de mayor uso en farmacia. El de mayor uso, el solvente universal, el agua. El agua, por sus características de ser atóxico,
Tiene una característica también muy importante, que tiene una permitividad elevada. La permitividad es una medida que tienen los solventes de separar iones con cargas opuestas, y por tanto, si tiene una permitividad elevada, tiene un mayor poder solubilizante. El agua también tiene la posibilidad de formar uniones hidrógeno y puede formar grandes redes. Lo que hace es que esta posibilidad de formar uniones hidrógeno y formar redes hacen que tenga un punto de ebullición elevado, que es una característica muchas veces deseable para la preparación de soluciones en farmacia. Es decir, que no perdamos el solvente por la temperatura. El segundo en importancia sería el etanol. Este tiene la característica, además de que en su presencia se evita el crecimiento microbiano. Por otro lado, tiene una característica muy interesante, que es un solvente selectivo. Esto quiere decir que es solvente o disuelve algunos compuestos, por ejemplo, resinas, aceites volátiles, alcaloides, pero no otros, por ejemplo, gomas, albúminas o almidón. Además, tiene una característica, como habíamos visto al comienzo del tema, que puede mezclarse en cualquier proporción, es decir, son muy utilizadas estas mezclas alcohol-agua, y es usado en muchos casos cuando los solutos son poco solubles en agua o se degradan por hidrólisis. Otro solvente de uso farmacéutico es la glicerina. Es un solvente excelente también. Cuando está en grandes concentraciones, también tiene una acción conservadora, es decir, no evita el crecimiento microbiano. Tiene características de disolver álcalis fijos, gran número de sales y ácidos vegetales, taninos, gomas, entre otros. Y la posibilidad de estabilizar soluciones. El propilenglicol también, que puede ser un sustituto de la glicerina, tiene la característica de ser miscible con agua, acetona y cloroformo en todas las proporciones, y también inhibe el crecimiento y la fermentación de mohos. El alcohol isopropílico, que tiene características semejantes al etanol. Este tiene una característica que lo hace a veces deseable, que no contiene más del 1% de agua, en tanto que el alcohol común, como sabemos, tiene aproximadamente un 4% de agua en la cantidad de alcohol. Se emplean algunas fórmulas de lirimentos y lociones, y su uso interno está contraindicado. La acetona es un solvente que tiene un momento dipolar muy alto, sin embargo, no forma estructuras asociadas, y esto se verifica por el bajo punto de ebullición. Nosotros habíamos dicho para el agua que formaba estructuras, y estas uniones hidrógenos hacían que formaran redes, y se verificaba con el punto de ebullición. En este caso, a pesar de que tener un momento dipolar muy alto, no forma estas estructuras, y por tanto su punto de ebullición es menor. Y también hay solventes no polares, que son, por ejemplo, el aceite vegetal, benzina de petróleo, tetracloruro de carbono, benceno y cloroformo, estos usados en menor proporción, y la polaridad de estos, si bien decimos no polares, puede variar en ellos. Para finalizar, vamos a ver el mecanismo que tienen de acción estos solventes. Estos solventes pueden actuar, o su acción ser la desolvatación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sal iónica, el cloruro de sodio, por ejemplo, se produce la separación de los cationes y los aniones, y estos se orientan, alrededor de estos se orientan las moléculas de solvente alrededor de estos iones. El positivo orientará
si fuera en el caso del agua, el oxígeno estará orientado hacia él, y en el caso de los aniones serán los protones. En el caso puntual de que el solvente sea agua, el mecanismo de acción se llama hidratación, y solvatación es en forma general. Otro mecanismo puede ser la ionización, y en este caso, por ejemplo, el agua tiene la capacidad de romper uniones covalentes, por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, y formar el ion cloruro y el ion hidrógeno. Y luego seguir el proceso de solvatación, como habíamos visto en el caso de que ya tenemos iones en solución. Otro mecanismo puede ser la formación de puentes hidrógenos. Esto se da con alcoholes que tienen bajo peso molecular en agua, y es la capacidad de las moléculas de alcohol de formar complejos de asociación agua y alcohol a partir de puentes hidrógenos. También formación de complejos de asociación. Esto es en el caso de éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, anhídridos en agua y en otros solventes polares. Entonces, el oxígeno, que es fuertemente electronegativo, se asocia con agua para la formación de un puente hidrógeno. O el mecanismo en caso de unión dipolo-inducido, solventes de líquidos no polares solo pueden disolver otras sustancias polares con uniones débiles entre las moléculas. Y las fuerzas que intervienen entonces son de este tipo: dipolo-inducido. Los ejemplos típicos es el hidrocarburo que se disuelve en otro, o un aceite o una grasa que se disuelve en éter de petróleo. Siempre lo que se rige para elegir un solvente son esas reglas básicas que ya conocemos, que un solvente disuelve mejor los de igual naturaleza. Es decir, solventes polares solubilizarán mejor solutos polares, y los no polares solutos no polares. Con esto terminamos entonces el tema 4 y el tema de soluciones y solubilidad.